Buenas tardes y bienvenidos a todos. Y en primer lugar, gracias a Civismo por reunirnos aquí otro viernes, hoy desafiando inclemencias climáticas. Gracias además a Jorge, un placer verte de nuevo y volver a coincidir contigo. Hoy hablando de un pensador que yo diría que puede ser bastante desconocido para la gran mayoría de los que están aquí. Yo recuerdo la primera vez que yo me acerqué a Oxshott fue con la tesis de Javier López Atanes, que en su momento me pareció un poco extraño que hubiera hecho una tesis sobre este pensador, del que yo en concreto, a pesar de conocer quizás bastante el pensamiento anglosajón en concreto, a Oxshott no le conocía. No he tenido mucho más acercamientos, tengo que reconocer. Conozco el libro de Jorge que trae entre las manos, que le editó Alianza hace ya unos años, ¿no? Sí, en 2017. Sí, Ya, hace ya mucho unos tiempo años. de todo ya. Bueno, yo creo que en realidad, aparte de que tampoco me acompaña la voz, creo que a quien tenemos que escuchar es a Jorge. Yo creo que Oxshott, y supongo que nos lo vas a demostrar hoy, tiene ideas que hoy podríamos ver muy contemporáneas, no solo porque el siglo XX en sí mismo diera grandes pensadores como él, que nos dejan ideas que no murieron en aquel momento, sino porque Oxshott tiene una idea quizás la más conocida y es ciertamente interesante, que es esta idea de la lucha o este escepticismo contra el racionalismo político, que hoy también lo vemos en mucha forma de ejercer la acción política vamos a llamarlo, desde distintas partes del espectro político. Esa idea de entender la política como si fuera una especie de guía o de libro que yo tengo que seguir al pie de la letra, y que además no me puedo salir de ahí no solo para que me den el carné adecuado, sino porque ese es el libro que me va a llevar a alcanzar esa verdad que él critica. Y yo además creo que esa idea es bastante interesante, porque ciertamente, y eso creo que, si no recuerdo mal, lo señalas en el libro que tienes entre manos, al final la política tiene que ser más una conversación que nos lleve a una búsqueda de una paz o de una solución común, que a la búsqueda de la verdad, porque ciertamente, posiblemente la verdad en política no existe, porque no es una cuestión de blancos y negros, sino una cuestión de grises. Dicho esto, Jorge, como dicen precisamente los británicos, the floor is yours, así que encantada de poder saludarte, de de escucharte. Gracias, Irene, gracias en primer lugar a la Fundación Civismo, a Albert por la oportunidad de estar aquí, formar parte de este ciclo de grandes profesores que hablan de grandes pensadores, ¿no? Así que bueno, ya veré si puedo estar a la altura o no, caigo demasiado bajo. Y gracias a ustedes también, sobre todo porque en un día como hoy, aunque parece que el clima ya ha dejado de apretar un poco esta tarde, pues bueno, venir a escuchar una charla sobre Oxshott un viernes a las 7, pues es un acto casi heroico, ¿no? Y disculparme también porque creía que era a las 7:30, me llamo Albert, estaba haciendo tiempo ahí fuera, con lo cual me ha llamado, he podido venir muy rápido. Bueno, dicho esto, cuando Albert me propuso hablar sobre Michael Oxshott, al principio, bueno, la cogí con cierta reticencia porque ya hacía tiempo que no volvía sobre este pensador, que, como ha dicho Irene, yo no escribí un libro sobre él, sino que yo hice una edición de 4 textos, que hice la traducción y la introducción, que se publicó en Alianza en el año 2017, con lo cual yo llevaba trabajando en ello 2014, 2015, 2016, entendiendo los ritmos de las editoriales, ¿no? Y fue una propuesta de la editorial que yo no pude rechazar, con lo cual, pues bueno, me hice, digamos, con la lógica de este pensador, que siempre me pareció interesantísimo y que además ponía, ¿no?, a disposición de los lectores un texto riquísimo de filosofía sobre una ideología como el conservadurismo, que normalmente siempre ha carecido de grandes articulaciones, porque como el conservadurismo siempre es conservar, parece que no tiene demasiado que proyectar al futuro, con lo cual no hay demasiada filosofía sustantiva que ofrecer, ¿no? Y yo aquí me encontré con un texto maravilloso que se llama Ser conservador, también se ha traducido como la actitud conservadora, que forma parte de una colección de ensayos de una etapa muy concreta de Michael Oxshott, que yo trataré ahora de ilustrar, que son unos ensayos de posguerra en los que tiene como caballo de batalla el racionalismo en la política, ¿no? Ya veremos qué tiene que ver esto del racionalismo, porque no es un autor que en contra de la razón se eche en manos del irracionalismo ni nada por el estilo, sino que racionalismo, lo que él entiende por racionalismo como algo negativo en la política, es cuando la política se piensa al margen de la experiencia, de los hábitos, de las costumbres, es decir, cuando es
un pensamiento abstracto que no viene matizado por la experiencia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no he traído ningún guión porque para hacerlo más conversacional, como lo hizo el profesor Ángel Rivero, pensando en que en 30-40 minutos tampoco uno puede dar una gran conferencia si no es apretando mucho los tiempos, ¿no? Con lo cual prefiero dar unas pinceladas generales y después, si hay tiempo para alguna pregunta y si soy capaz de responder, la haré, ¿no? En estos casos siempre suelen dar estas preguntas. ¿Y Oxford qué diría, ¿no? Esto ocurrió en la charla del profesor Ángel Rivero también, y claro, uno pues no tiene todas las respuestas para lo que diría el pensador en cuestión, ¿no? Pero bueno, Oxford hoy yo creo que en el mundo de la filosofía política está considerado como uno de los más, si no el filósofo inglés más brillante y más original del siglo XX, pero esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así por dos razones, ¿no? La primera, por su idiosincrasia personal. Michael Oakeshott siempre decía que el mayor pecado de los académicos es tomarse demasiado en serio. Claro, este hombre podía haberse tomado un poco más en serio porque esto hizo que mucha de su obra no fuese publicada. Cuando murió en 1990 fueron sus discípulos a la casa en la que murió, en Dorset, al sur de Inglaterra, donde vivía con su tercera esposa. Claro, encontraron diarios, notas, cartas, libros, ensayos por publicar, por ejemplo, el ensayo maravilloso La política de la fe y la política del escepticismo, que se publica en el año 96, es decir, post-mortem, ¿no? Pero, por ejemplo, la idiosincrasia del personaje hace que lo que sí publicó siendo muy joven era un libro sobre cómo apostar en las carreras de caballos, que además tuvo una segunda edición, se publicó en 1937, si no me equivoco, y se publicó de nuevo en 1945, lo publicó con un colega de Cambridge, que era helenista, profesor como él también, ¿no? Bueno, un poco para dar una pincelada sobre la idiosincrasia de este personaje y que, por otra parte, su filosofía política y su actitud frente a la política tampoco sintonizaba demasiado con el ambiente político e ideológico de la Guerra Fría, ¿no? Que Oakeshott es un conservador, pero digamos que su conservadurismo no tiene demasiados puntos de contacto con el neoconservadurismo que se desarrolla después del 68 en los Estados Unidos. Por ejemplo, el ensayo Ser conservador o la actitud conservadora, es curioso que fue rechazado en la revista Encounter, que era la revista que dirigía Irving Kristol, ¿no? Ni más ni menos. Fue rechazado porque consideraban que no tenía una idea fuerte de verdad. Iremos sobre eso, sobre cómo Oakeshott armoniza conservadurismo con escepticismo, que no es algo que a priori parezca tan fácil de conjugar, ¿no? Y por otra parte, tampoco tuvo una gran relación con lo que hoy podemos llamar, sin espíritu denigratorio, el neoliberalismo que va surgiendo en la posguerra, ¿no? Sobre todo porque Oakeshott fue invitado varias veces a la Mont Pelerin Society. Él compartía con ellos, evidentemente, la importancia de la libertad individual, la importancia del libre mercado, la importancia de la sociedad civil, pero siempre consideró que había demasiada ideología ahí, ¿no? Es una cosa que ahora ya veremos. Y él le dedica además a Hayek una frase, no recuerdo ahora cuál es el ensayo en el que dice, al final, un plan para evitar el plan no deja de ser el mismo tipo de política planificada. Es decir, que él veía en Hayek, Mises, en la escuela austriaca, muchas cosas positivas, pero no dejaba de ver también el mismo espíritu racionalista o ideológico que él criticaba pues, en otras ideologías, ¿no? Bueno, esto hace que Oakeshott sea un personaje que ha sido sobre todo descubierto a posteriori, ¿no? Es verdad que Oakeshott lo podemos describir muy fácil, yo lo voy a intentar hacer hoy dentro de las coordenadas generales del conservadurismo liberal anglosajón, pero es verdad que gracias a lo que se ha ido descubriendo después, ahora Luke O'Sullivan, profesor en Singapur, que es hijo de uno de los discípulos de Michael Oakeshott, que es Noel O'Sullivan, está publicando toda la obra que no se había publicado antes, y ensayos, diarios, y claro, aparece un pensador muy complejo, con muchas aristas, que introduce una serie de autores que a priori nosotros pues, no concebiríamos dentro de la tradición conservadora, ¿no? Pues estoy pensando en Hume, Hobbes, Montaigne, Pascal, San Agustín, incluso era un gran lector de Nietzsche. Bueno, ya hablaremos de estas cosas si hay ocasión en adelante. Dicho esto, perdón, voy a ver un poquito de agua.
para ir aterrizando sobre qué tipo de conservador era Michael Oxford, a mí me gusta mucho un ensayo de Samuel Huntington, que es del año 57, ni más ni menos, que se llama El conservadurismo como ideología, y con este celo politológico por establecer categorías, él decía que podía dividirse el conservadurismo en 3 tipos de familias, ¿no? Y bueno, yo lo voy a utilizar para saber dónde podemos colocar a Oxford, porque Huntington decía que hay un tipo de conservadurismo que es el conservadurismo de clase, el que quiere mantener el statu quo. Hay un conservadurismo que él llama autónomo, el nombre no es muy feliz, pero tiene que ver con aquel que se adhiere a las ideas conservadoras porque le gustan. Y luego habría un tipo de conservadurismo accidental o contingente, ¿no? Que es en el que Huntington se ponía, y es el que se convierte en conservador porque reacciona ante una revolución, por ejemplo, ¿no? Es decir, el caso de Edmund Burke, que se hace conservador, aunque en verdad nunca abandona el partido Whig, después de la Revolución de la Revolución Francesa, o el caso de Roger Scruton, cuando cuenta que él, después de mayo del 68, se hace conservador, o el caso del propio Samuel Huntington, que después escribirá El choque de civilizaciones, cuando en la Guerra Fría dice, bueno, yo soy un defensor del statu quo liberal, pero para defenderlo me he visto desarrollando una intuición conservadora, ¿no? Digamos que Oxford yo lo colocaría en la segunda, digamos que es un conservador que, hasta donde yo sé, no reacciona contra ningún hecho histórico y tampoco viene, digamos, del establishment inglés, ¿no? Oxford es curioso. Su padre es un funcionario de Hacienda, pero un pequeño funcionario de Hacienda, hasta donde se puede decir, de sensibilidad socialista, fabiana, de hecho muy amigo de los grupos fabianos, de donde nacería después la London School of Economics, donde el propio Oxford después sería catedrático, ¿no? Con gran escándalo para los profesores de la London School of Economics, porque un conservador venía a sustituir a Harold Lasky, que era marxista, y su madre era enfermera, de profunda religiosidad, cosa que influyó muchísimo a Oxford, quien siempre se consideró agnóstico, escéptico, no sabía si existía Dios, pero creía que la religión era muy buena porque aportaba una visión poética no utilitaria de la vida, ¿no? Esta dimensión romántica, hedonista de Michael Oxford siempre aparece constantemente en su filosofía. Con esto quiero decir que no era alguien cuyo conservadurismo fuese ni expresión de clase ni una reacción frente a elementos de la historia, ¿no? Y su conservadurismo, sobre todo, lo encontramos en este texto que decía que había sido rechazado por la revista Encounter y donde él define el conservadurismo en una frase muy famosa que tiene, que a lo mejor ustedes ya lo conocen, ¿no? De manera muy poética. Él define el conservador como preferir lo familiar a lo desconocido, preferir lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, lo real a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo lejano, lo suficiente a lo sobreabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa del presente a la dicha utópica. Pero antes de definir qué es el conservadurismo para Oxford, yo creo que es muy interesante que veamos en qué momento de su producción se inserta su reflexión sobre el conservadurismo, ¿no? Porque es un ensayo dentro de una colección muy grande de ensayos que se llama El racionalismo en la política y otros ensayos, que es de 1962, que no es un libro compacto, sino que es la suma de distintos ensayos, y que yo aquí lo que hice fue traducir 4, porque Alianza Editorial me pidió algo que pudiese venderse en bolsillo. Si alguien tiene interés, El racionalismo en la política y otros ensayos lo tradujo y lo vende Fondo de Cultura Económica, aunque es difícil de conseguir, pero si tiene interés puede ir ahí, o directamente en inglés, evidentemente, ¿no? Entonces el conservadurismo para Oxford aparece como el reverso de la filosofía racionalista, el racionalismo en la política, ¿vale? Y estos son unos textos que se publican además en la posguerra, con lo cual podemos verlos también encuadrados en un momento intelectual en el que pensadores como Hannah Arendt, Hayek, Popper están tratando de hacer lo mismo, ¿no? La pregunta que se están haciendo es cómo un siglo como el siglo XX, que nace bajo el signo del progreso, que espera la más alta civilización, ha terminado en 45 años con 2 guerras mundiales y la experiencia del totalitarismo. ¿Qué es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, que todos estos autores, Popper, Hayek, Arendt, muchos más, lo que tratan de buscar desde la filosofía política es entender cuál es el desarrollo de esas ideas, dónde se ha torcido, ¿no?, la idea o qué ideas se han malinterpretado
para que un siglo que nacía, ¿no?, bajo el signo del progreso y de buscar las más altas cotas de la civilización, termina en la barbarie total. Entonces, el propio diagnóstico de Oxford lo que nos dice es que el problema de Occidente ha sido abandonarse al racionalismo en la política, ¿vale? Antes de entrar en qué es el racionalismo en la política, me gustaría decir una cosa sobre cómo entiende Michael Oxford la filosofía política, porque esto es fundamental para entender su filosofía política. Michael Oxford concibe la filosofía política como una actividad explicativa. Y esto es muy importante, porque normalmente la filosofía política la hemos entendido como una actividad orientada a descubrir una verdad que se considera inmutable, en torno a la cual se construye, ¿no?, todo un sistema de pensamiento que debe, digamos, dar razón de todos los aspectos de la vida, es decir, racionalizar y sistematizar la realidad. Y cuanto más perfecto es un sistema, menos deja, digamos, a la improvisación. Para Oxford, digamos, este tipo de filosofía política no es la filosofía política que a él le interesa. Para él la filosofía política tiene un carácter, como decía, explicativo. Y él lo que trata de hacer, y en este caso es un filósofo bastante revolucionario, poco conservador, es generar nuevas categorías, generar un nuevo lenguaje que permita entender mejor el arte de la política y la práctica de la política. En este caso es algo muy parecido a lo que hace Isaiah Berlin con los dos conceptos de libertad que explicó aquí el profesor Ángel Rivero, ¿no? Es decir, dos conceptos de libertad que lo que tratan es ayudarnos a entender la forma en la que en la historia se ha entendido la libertad. Y Michael Oxford va a intentar hacer esto. De hecho, él genera su propio lenguaje, prefiere hablar de filosofía civil a filosofía política, prefiere hablar de inteligencia en vez de razón, y es aquí donde en su trayectoria filosófica va generando pares de categorías para entender mejor la práctica de la política. Y la primera de ellas es la política racionalista frente al conservadurismo. En la misma etapa está generando también otras dos etiquetas, que son la política de la fe y la política del escepticismo, cuando la política se practica como una fe, como una religión sustitutoria, o la política del escepticismo, ¿no? Y digamos que la última doble etiqueta que va a generar va a ser en su libro On Human Conduct, que es cuando habla de los dos tipos de forma de organización humana que ha visto la historia, cuando dice que hay asociación como empresa, cuando un grupo humano, ¿no?, la legitimidad del grupo humano tiene que ver con la idea que persigue, el proyecto que persigue, o la asociación humana, perdón, la agrupación civil, ¿no?, la agrupación cuya autoridad viene porque comparte unas reglas iguales. Y qué decir tiene que para Oxford siempre es mejor la política conservadora, la política del escepticismo y la asociación civil, no la asociación como empresa. Bueno, en este, perdón que vaya un poquito rápido y tengo que ir embutiendo los conceptos, pero es que si no, no llegamos, ¿no? Desde este paradigma de la filosofía política, Oxford lo que hace en la posguerra es señalar, como había dicho, que el problema de la filosofía occidental había sido el racionalismo en la política. Como decía antes, la actitud de pensar la política al margen de la experiencia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Es pensar la política al margen de la experiencia, es concebir un orden y tratar de implantarlo en la realidad al coste que sea. Y Oxford lo que dice es que la filosofía política no debe inventarse un orden para implantarlo en la realidad, sino lo que debe hacer es tratar de entender la racionalidad que existe en el orden existente, ¿no?, que es una tarea completamente distinta. Para Oxford nos dice, voy sintetizando mucho, lo siento, el origen del racionalismo en la política está en la filosofía moderna. Él señala a dos autores, que son Descartes y Francis Bacon, y él dice que ahí viene una pulsión de la filosofía por tratar de proyectar la certidumbre de la ciencia a todas las esferas de la realidad. Y que para ello, digamos, el complemento, la ayuda, es el método, es la ciencia. Y digamos que Oxford nos dice que en la filosofía de la Ilustración, pues seguramente está pensando en la Ilustración radical, no a la Ilustración escocesa, donde seguramente él se encuentra más a gusto con Hume, con Adam Smith, lo que hacen es que esta
pulsión, ¿no? Este proyecto de proyectar la certidumbre absoluta sobre la política, convierte la política en un instrumento ya no para preservar el orden, la libertad y la paz, sino en un instrumento para tratar de transformar la humanidad. Y es una cosa completamente distinta, ¿no? Y para él este es el origen de los totalitarismos y, digamos, del terror que lleva a someter la realidad a la tensión de incorporarle un proyecto pensado fuera de la realidad para tratar de hacerlo real, ¿no? Y esto es lo que él considera el racionalismo en la política, con lo cual tiene que ver con la razón abstracta aplicada a la política frente a lo que él considera que debería ser la política, algo muy distinto, ¿no? Que es la... el mantenimiento de un orden de libertad y en última instancia de paz, ¿no? Ahí se ve, digamos, el tono hobbesiano que también tiene Michael Oakeshott, ¿no? Entonces, para él, en estos ensayos que publica en el año 62, el reverso, digamos, lo contrario a la política de racionalismo es el conservadurismo, ¿no? Y el conservadurismo que él trata de definir filosóficamente y que no asocia a ninguna ideología, ¿no? Que podría, él dice, el conservadurismo es una actitud, ¿no? Algunos intérpretes han dicho, bueno, si es una actitud, podría aplicarse a cualquier tipo de ideología siempre y cuando se presente de manera prudencial, ¿no? El ejemplo perfecto de la política racionalista, nos dice Oakeshott, es la ideología. La ideología, ¿qué es? La política del libro, la política que realiza el que no tiene ninguna experiencia en la política, pero desde un conocimiento libresco cree saber cómo deberían ser las cosas, cómo deberían hacerse las cosas, y además tiene un método perfecto, ¿no? ¿Cuál es la ejemplificación perfecta de la política racionalista, la política del libro? El marxismo y el manifiesto comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque Oakeshott critica la ideología, la política ideológica. No cierra la puerta a que cierta ideología sea mala. Él dice, por ejemplo, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke es el compendio, es el resumen de unas ideas, de una ideología, pero es el resumen de una práctica real que ha llevado a la libertad. No es una ideología configurada al margen de ningún tipo de experiencia. Entonces, la ideología, la política del libro, la política racionalista, es el pensamiento sobre la política que no tiene anclaje en la realidad, ¿no? Frente a eso, lo que Oakeshott va a proponer es la política conservadora. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cuánto queda? Unos 10 minutos. 10 minutos, vale. Disculpadme, creo que voy un poco rápido, pero bueno, si luego hay preguntas a lo mejor podemos profundizar un poco más. Entonces, la política conservadora, Oakeshott la presenta precisamente... Oakeshott comparte, digamos, con la tradición del conservadurismo inglés o anglosajón casi el 80%, ¿no? Es decir, que en Oakeshott encontramos una puesta en valor de la experiencia, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, como, digamos, los principales apoyos para hacer política, ¿no? Es decir, Oakeshott además define la tradición contra cierta tradición ilustrada radical, ¿no? Que había dicho que la tradición era rígida y no era conocimiento válido para hacer política. Oakeshott dice lo contrario, no hay nada más flexible, no hay nada más poroso que la tradición, porque tiene una capacidad brutal para adaptarse a la realidad, ¿no? Entonces, lo que Oakeshott dice en su conservadurismo es que la política conservadora no puede ser la política que empieza pensando un mundo ideal. La política conservadora es algo una actividad muy limitada. Por eso a veces Oakeshott ha sido un pensador poco atractivo, porque para Oakeshott la política no solo es una actividad limitada, sino que ni siquiera es la actividad más importante a la que puede dedicarse un hombre o una mujer. Porque para él el florecimiento personal se persigue en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la amistad, en el amor, ¿no? Oakeshott era un bon vivant, era un hombre bohemio, y evidentemente esta filosofía era muy poco atractiva para tiempos de activismo político. Para él, la actividad del gobierno, a la que trata de dar luz desde su filosofía política, es una actividad limitada que tiene que ver con
intervenciones muy prudentes para el mantenimiento del orden que permite vivir en libertad y garantizar la paz. Y el conocimiento atesorado por la tradición es aquello que nos debe guiar. O sea, el conservadurismo de Oxford, en este sentido, se parece mucho al de Burke, se parece mucho al de Hume, es decir, prevalece una visión de la sociedad no racionalista, en el sentido de que la sociedad es, digamos, la acumulación de tradiciones, la sociedad se mantiene con un equilibrio muy frágil, por eso hay que limitar al máximo la ingeniería social. Ahora, ¿cuál es el ingrediente, digamos, que ha convertido a Oxford en alguien muy contemporáneo? La forma en la que él conjuga conservadurismo con escepticismo, ¿no? Que es un poco lo que Albert me pidió que ilustrase aquí, ¿no? Porque esto parece algo que no es evidente a primera vista. Digamos que en el mundo continental, y estamos en el mundo español, ¿no?, el conservadurismo muchas veces no tiene nada que ver con el escepticismo. Al contrario, suele ser una defensa a ultranza de unos valores que se dicen previos, anteriores y superiores a la política y que la política tiene que traducir, velar por ellos o cuidar. Pero para Oxford no hay verdades en la política. Para Oxford la política no tiene como objetivo revelar una verdad y organizar en torno a ello la vida, ¿no? Oxford en este sentido es mucho más cercano a Hobbes y a Hume, y él lo dice en el ensayo Ser conservador. Yo me adhiero mucho más a Pascal, Montaigne, Hume y Hobbes que seguramente a Burke o Bentham, lo dice así, ¿no? Lo de Bentham para mí siempre ha sido un misterio, pero lo de Burke seguramente tiene que ver con que Burke tenía la religión formaba una parte mucho más orgánica de su conservadurismo, ¿no? Y en Oxford aparece con fuerza la herencia de Hobbes y de Hume. Es decir, los valores que rigen la política, el derecho, la justicia, las instituciones, son convenciones, son acuerdos entre nosotros, entre las personas. Y la política no busca la verdad con mayúscula, sino que se construye con verdades con minúscula. Son nuestras instituciones, nuestros valores, que son útiles para la convivencia y que no deben ser sometidos, como decía Hume, al escrutinio de la filosofía más radical, porque al final se autorrefutan. Entonces, la idea de la idea de Hume, la idea de Oxford me ha revelado, o sea, estoy revelando las fuentes, la idea de Oxford es que la política tiene que ver con mantener, digamos, el orden, la paz, la estabilidad, y no tiene que ver con la búsqueda de la verdad, porque la búsqueda de la verdad se convierte en destructiva para las comunidades políticas. Cuando alguien levanta la mano y tiene una verdad y dice que es la suya, ¿no? Entonces aquí se ve mucho, como digo, toda la tradición anglosajona de Hobbes-Hume, en el cual la política, y evidentemente Montaigne, aparece como una convención. Y él tiene una frase muy famosa que es: yo soy conservador en la política para ser radical en todo lo demás, o creo que se puede ser conservador en la política para ser radical en todo lo demás, ¿no? Porque Oxford es liberal, sobre todo, no evidentemente porque defiende la tradición liberal anglosajona, sino porque es liberal radicalmente en lo moral. O sea, Oxford entiende la vida como una aventura personal donde cada uno tiene que buscar su florecimiento, su verdad, su camino, a veces de manera, lo dice, inmoderada, a veces de manera radical, pero eso es la vida personal, ¿no? O sea, él dice que es compatible y por eso es un conservadurismo que está exento absolutamente de ningún tipo de censura moral. De hecho, sus héroes personales, esto es curioso, ¿no? Son el Quijote, la aventura, es Joseph Conrad, es Horacio Nelson y es San Agustín, ¿no? La naturaleza pecaminosa del hombre que se levanta de nuevo, es decir, en un componente muy liberal en lo moral en la medida en que la vida se considera una aventura personal, ¿no? Por eso digo que el conservadurismo de Oxford, esta idea escéptica, ha ido ganando mucho más contenido a medida que hemos ido encontrando en sus publicaciones, en sus notas, en sus diarios, todo aquello de lo cual iba nutriendo su visión personal, ¿no? Por lo tanto, yo puedo entender, ¿no?, que es un conservadurismo que en una época de fuerte activismo político, para quien quiera una ideología sustantiva fuerte,
para quien tenga apetencia de una política fuertemente normativa, es un autor que se queda corto, porque insisto, ¿no? La política no es lo más importante en la vida de las personas, el arte del gobierno es un arte muy limitado que no está sujeto a la imaginación ni a las aventuras, ¿no? Las aventuras son una cuestión puramente personal, ¿no? Yo entiendo que es un autor que, bueno, sobre todo en la Guerra Fría, pues no contase con demasiada fortuna, ¿no? Pero que, curiosamente, la vida luego va haciendo justicia, pues en tiempos de la posmodernidad, etcétera, pues ha ido adaptándose muy bien, y es verdad que es un tipo de conservadurismo, ¿no? Con un elemento liberal muy fuerte que se adapta muy bien, digamos, a lo que hoy vivimos en las sociedades occidentales, ¿no? Pero no deja de ser al mismo tiempo un autor que bajo una fachada de sencillez, ¿no? Es decir, el conservadurismo es la experiencia, el hábito, la costumbre, la consideración de la sociedad como un equilibrio frágil, etcétera, etcétera, pero detrás de eso es un autor de una sofisticación fascinante, la cual yo, pues evidentemente, no soy capaz de comprender hasta el final, porque se sigue interpretando y se sigue tratando de armonizar cómo todos esos elementos, ¿no? Van construyendo una personalidad y una filosofía, yo creo que fascinante. Bueno, lo dejo aquí. La verdad es que, Jorge, creo que haber resumido en 30 minutos un pensador tan complejo es muestra de tu brillantez. Creo que además dejas muchas cosas sobre sí, la mesa, y que yo creo que pueden dar lugar a un debate interesante. No solo la propia figura de Oxford, y yo creo que lo has dejado de alguna manera sobre la mesa. O sea, al final no deja de ser un reaccionario incluso contra sí mismo. O sea, era una persona muy formada, en su familia también se había prestado mucha atención a la educación, y esa reacción que tiene contra no quiero ser lo que en realidad soy, o sea, porque su propia referencia, tú lo has mencionado, a Locke, al final él no deja de defender lo que defendía Locke, o sea, reacciona contra el liberalismo, pero no contra todo el liberalismo, o sea, no le gusta Hayek, no le gusta Popper parece que no le gusta mucho. El camino de servidumbre de Hayek parece que lo detesta, porque lo considera también un libro como un guión, y es comprensible, pero en realidad es como si fuera un reaccionario de sí mismo. Sí, a mí sí hay una idea que yo, por empezar a lanzar el debate, y ya les dejo paso a las posibles preguntas que pudiera haber, que creo que has tocado sin tocar a la hora de ver cómo define él, o cómo tiene que ser la vida política, y si tiene que venir por acuerdo o convención. ¿Cómo ve él, o cómo, vamos a decir, casi rechaza esa idea del contrato social, que para mí es lo que más le diferencia quizás de pensadores de los que se nutre, como por ejemplo Hobbes, y que en realidad hoy damos casi como supuestas y no nos cuestionamos si en realidad esto del contrato social tiene algún sentido y qué sentido tiene? Y si sobre todo desde, vamos a decir, unas nuevas formas de intentar acercarnos a la realidad política, lo del contrato social tiene algún sentido, tal y como creemos que es lo del contrato social, que no es exactamente como es. Bueno, claro, él, como decía, carga mucho las tintas contra la política ideológica, ¿no? Pero eso no significa, como decía, que no haya cierta concepción de la ideología que él considere importante, útil. Y no es casualidad que él señale a Locke, ¿no? Y porque lo señala como el compendio de una experiencia real, ¿no? Pero es verdad que en este caso yo veo mucho más a Hume en Oxford, en la idea, porque Hume reacciona también contra Locke, ¿no? Igual que Burke es un crítico de la Revolución Francesa, Hume es un crítico de la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Y claro, él se plantea la pregunta, bueno, pero no solo se debe, cuando dice Hume, bueno, nos dice aquí Locke que solamente aquellas sociedades, ¿no?, basadas en un contrato son civilización y lo demás parece barbarie, dice, pero yo veo a mi alrededor que hay autoridad, hay orden, y hay sociedades donde no hay contrato, ¿no? Es decir, que el orden y la autoridad también a veces se producen por una convención y por unos usos que no siempre hay que justificar filosóficamente. O sea, digamos que el peligro que Oxford ve en la idea del contrato social, y en esto insisto, creo que lo leo a través de Hume, es la voluntad o la pulsión de tener que dar una fundamentación filosófica a todo, y que aquello que no lleva una fundamentación filosófica teórica correcta,
considerarlo que no es un fundamento válido para una sociedad. Cuando lo que la historia nos dice es que hay orden en la historia y eso no se produce siempre a través de una revolución que introduce, ¿no?, un contrato social, que introduce un nuevo orden desde una revolución, ¿no? Porque Hume lo que dice es, bueno, la Revolución Gloriosa, eso, ¿quién decidió ahí? Fue un cambio de mando, un cambio de monarquía y ya está, y todos dijimos que adelante, ¿no? O sea que yo creo que la relación que tiene con Hobbes es verdad, es la política como convención, el Hobbes que dice lo bueno y lo malo forman parte de un acuerdo comunitario, pero luego la parte del contrato, la crítica del contrato, no tanto la crítica, en la medida en que él lo considera útil el contrato, pero sí previene, digamos, contra esa pulsión tan propia de Occidente de considerar que aquello que no está fundamentado correctamente en valores de justicia, etcétera, etcétera, no tiene sentido, ¿no? O sea, o no podría tener prevalencia. Lo vemos, por ejemplo, cuando se critica, ¿no?, en la cultura occidental, siempre que una transición no se ha producido a través de una ruptura, es que no hay democracia, ¿no? ¿Cómo que no? O sea, puede haber distintas maneras de transitar a una democracia y no tiene por qué ser a través de la introducción de una revolución que hace tabula rasa, introduce un nuevo orden, ¿no? Esta sería un poco la idea, creo. Ahora sí. Vale. Gracias, Jorge, por el ejercicio enorme de condensación de alguien que, para empezar a entenderlo, deberíamos tener aquí un seminario de 8 horas como mínimo, ¿no? Pero bueno, cuando uno quiere estudiar de forma comparada en la teoría política, en la historia política, la idea de progreso, lo primero que parece lógico hacer es irse a autores o a pensadores que son considerados, entre comillas, progresistas, ¿no? Quiero evitar esto de izquierda-derecha porque realmente ya sabemos que en filosofía política no quiere decir demasiado, ¿no? Pero hay un ejercicio que es divertido, incluso casi metapolítico, que es buscar esta idea de progreso en los autores conservadores, ¿no? Entonces, incluso los más gruñones dicen algo sobre el progreso. Por ejemplo, has mencionado el por qué soy conservador. Hayek tiene el famoso epílogo, bueno, esta parte final, ¿por qué no soy conservador? Que para mí es la descripción perfecta de cómo hay que ser conservador. O sea, quiero decir que es justo al revés de lo que él está diciendo, se muestra ahí como un conservador. Pero incluso ahí menciona ideas de progreso, ¿no?, que son, por supuesto, muy distintas a de los socialistas o los marxistas. Parece que con la flexibilidad, no sé qué palabra, estaba intentando darle una vuelta, qué palabra utilizar, esa flexibilidad digamos, de Oakeshott respecto a lo que es la verdad, respecto a lo que es la razón, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería el candidato ideal para hablar sobre una cierta idea de progreso. ¿Vale? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es la posición primero de Oakeshott sobre esta idea de progreso? ¿Vale? Que hay millones de diversas versiones de esto. Sí. O incluso si él mismo tiene una idea de progreso. Bueno, yo no sé si Oakeshott tiene una idea de progreso. Lo que desde luego no niega es el progreso. O sea, él dice claramente, aunque se ve muy claro cuál es la diferencia entre un reaccionario y un conservador, en el sentido de que para él el conservadurismo, tal y como lo define, no es una idolatría, digamos, no fértil en política. Para él, la tradición está abierta al cambio. O sea, él no se cierra al cambio. Lo que está diciendo es que el mejor acompañante para el cambio es la tradición, es abrirse desde lo que hay, ¿no? De hecho, él tiene una categoría muy interesante, a ver si la encuentro, que se llama la política como búsqueda de sugerencias. Es decir, que los cambios, nos dice él, vienen dados en lo que hay en el presente, ¿no? Y se puede seguramente transitar desde una concepción de la dignidad del hombre hasta la extensión de los derechos y el voto, sin que eso tenga que introducirse en una sociedad de manera revolucionaria, rompiendo todos los órdenes y produciendo el cataclismo que eso es, ¿no? Por lo tanto, Oakeshott, por supuesto que no está cerrado al cambio, lo que está cerrado es al cambio revolucionario, a la ingeniería social que trata de cambiar la naturaleza de la sociedad. No estamos cerrados, no sabemos dónde llegaremos, pero queremos partir de un puerto seguro que es lo que conocemos, lo familiar. Esa sería, yo creo, la forma de relacionar a Oakeshott con el progreso, ¿no? Porque, por ejemplo, él, cuando On Human Conduct diferencia, ¿no?, entre
la agrupación como empresa, agrupación humana como empresa, lo que está hablando es de los peligros que someten a la libertad individual una sociedad que está agrupada en torno a una idea concreta que hay que alcanzar, porque entonces los medios no importan. En cambio, la asociación civil es una asociación civil que mantiene el orden para que cada persona busque su proyecto de vida sin que lo colectivo lo ahogue, ¿no? Por lo tanto, no es un tradicionalista, no es un reaccionario, siendo legítimo ser lo que cada uno quiera ser, sino que es una visión del conservadurismo no contra el progreso, sino que trata de señalar que desde donde mejor se progresa es desde la valoración de lo presente. ¿Eh? Sí, bueno, es que personalmente Scruton me parece más sistematizador que filósofo original como lo es Oxford, porque Oxford incorpora un lenguaje completamente novedoso, ¿no? Pero evidentemente cuando uno lee a Scruton está leyendo a Burke, está leyendo a Hume, está leyendo a Oxford necesariamente. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarte, Jorge, a propósito de este pensador que tenía tanto recelo a las grandes cosmovisiones, ¿cómo valoraba el fenómeno religioso? Gracias. Bueno, el fenómeno religioso es muy importante para él, ¿no? Porque estaba buscando una cosa. Como decía, biográficamente su madre es muy religiosa y eso incorpora a su filosofía una gran valoración de todas las visiones no utilitarias de la vida, ¿no? Es decir, las visiones poéticas. Él, igual que su filosofía política genera categorías para entender mejor la forma en la que entendemos, la forma en la que pensamos y hacemos la política, para él la religión también es una visión poética que introduce, él dice, imágenes bellas que ensanchan nuestro conocimiento de la realidad. Él, sus biógrafos dicen, no sabemos si era ateo, agnóstico, escéptico, pero eso no le lleva a cerrar la puerta a la visión religiosa. De hecho, te invito a que leas si tienes interés, porque yo no soy capaz de decirlo tan bien como él. Su discípulo Noel O'Sullivan, en un librito que dirigí con un colega, Guillermo Graíño, sobre filosofía política y religión, le dedica un capítulo a la religiosidad de Oxford, a la importancia de la religión en el conservadurismo de Oxford. La respuesta más evidente es que alguien que considera la tradición, los hábitos y las costumbres como algo positivo no puede tirar a un lado la religión, porque la religión aparece no solamente como artículo de fe personal, sino aparece incorporada a la tradición de una comunidad política. A partir de ahí siempre hay una vivencia positiva de la misma. Siento no poder avanzar mucho más, pero te invito a que usted lea, perdón, ese capítulo que... Dales prioridad. Sí. Bueno, pues hablando desde la ignorancia, de esto sé poco, pero quería preguntarte, en este mundo conservador, has mencionado de pasada las ideas económicas. Entonces, Oxford tenía ideas económicas, porque has hablado de la Mount Pleasant Society, de Hayek, pero bueno, la Mount Pleasant Society desde sus orígenes mismos ha habido, iba a decir, ideas económicas distintas, ha habido enfrentamientos clarísimos desde el principio. Y luego a él además le coge una época en Gran Bretaña en el que los conservadores cambian sustancialmente su planteamiento. ¿Esto le interesa algo? ¿No le interesa nada? ¿Se adhiere a algún tipo de enfoque? Él tiene, o sea, la economía, hasta donde yo entiendo, no es su preocupación principal, pero sí tiene algunos ensayos en el racionalismo en la política, en las cuales no difiere demasiado de un defensor a ultranza del libre mercado, es un defensor a ultranza del libre mercado. De hecho, perdonad porque con la precipitación he ido abandonando algunas cuestiones, el racionalismo en la política, estos artículos del racionalismo en la política, responden también a un contexto político. O sea, él está viendo la construcción del estado de bienestar en Inglaterra, con la política de Clement Attlee, etcétera, un tipo de nuevo laborismo que a él no le gusta. Lo que ocurre es que él tampoco termina de sintonizar después
con la transformación que se produce en el conservadurismo con Thatcher, ¿no? De hecho, en el 81 le iban a ofrecer una condecoración al gobierno de Thatcher porque muchos de sus discípulos, Kenneth Minogue, etcétera, fueron a fundaciones muy cercanas al Partido Conservador, pero él rechaza, ¿no? Porque no le gusta el activismo político. Es un filósofo político poco político, valga la redundancia. Es una filosofía política que de alguna manera viene a reducir el peso de la política en la vida, ¿no? Y ese tipo de conservadurismo que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra va surgiendo en la Guerra Fría, que es fuertemente ideológico, activista, él, hasta donde yo entiendo, y por las señales que hay, no se siente cómodo ahí. Con lo cual, él después del 68 abandona la London School of Economics, donde le reciben fatal. Perry Anderson, Harold Lasky, todos dicen que es un reaccionario, sin entrar en ningún tipo de, de graduación dentro del mundo del conservadurismo. Y después del 68 él se jubila y se va con su tercera esposa a vivir al sur de Inglaterra, y cuando muere, pues es una anécdota que la gente se entera de que después de 30 años en ese pueblo, pues el señor que ha muerto es uno de los filósofos más brillantes del siglo XX, con lo cual es un señor que vive muy de espaldas a la política práctica, ¿no? Y además lo ejemplifica con las opciones que hace en su vida. Eso es lo que, hasta donde puedo decirte, lo siento, no puedo avanzar más. Ahora, la sintonía con Hayek, von Mises, etc., yo siempre suelo atender a enfatizar más de lo que en realidad era. O sea, él conocía perfectamente el pensamiento de estos autores y participa cuando le llaman en la Mont Pelerin Society, que evidentemente yo he presentado aquí como si fuese un bloque monolítico, ¿no? Simplemente quería decir que él tenía familiaridad, que se acercaba, pero no hay una sintonía hasta el final. Schutz sobre Hobbes en su libro Hobbes on Civil Association, que bueno, todavía está sin traducir, ahí lo dejo. Dice, Hobbes no es un absolutista precisamente porque sea autoritario. De hecho, Hobbes, sin ser liberal, tenía en sí más de la filosofía del liberalismo que la mayoría de sus supuestos defensores. Bueno, esa es una lectura que también hace John Gray cuando introduce a Hobbes en el origen del liberalismo, ¿no? Porque es verdad que, a ver, es una lectura muy particular. La teoría política de Hobbes resuelve en el absolutismo. Como él dice, con cierto oportunismo lo dicen, de un rey o príncipe o de una asamblea. Pero el poder siempre es absoluto, irrevocable e indivisible, con lo cual ahí transitamos mal por el liberalismo si entendemos por liberalismo todo lo contrario, que el poder es, ¿no? Se puede, o sea, en fin. Pero es verdad que produce un pensamiento, una filosofía política que avanza lo que vendrá después, porque parte de un individualismo metodológico y además pone las bases para que la idea del contrato se introduzca en la política como la idea de la política por consentimiento. Entonces yo creo que la idea puede ir por ahí. La interpreto leyendo desde John Gray, ¿no? Que John Gray también se hace discípulo de Isaiah Berlin y de Oxford, con lo cual conocía la obra y algo podía decir. Pero vamos, esta es mi interpretación, ¿eh? No puedo decir que esto sea 100% seguro, para nada. Vamos a hacer la última pregunta aquí. Hola, gracias por la charla, nos has descubierto, yo al menos no lo conocía. Lo que sucede es que a mí me ha chocado mucho en este momento de la historia y del pensamiento occidental que prácticamente identifique razón con ideología política, porque yo creo que lo que él está rechazando es la deriva de la razón hacia las ideologías políticas del siglo XX, ¿no? Pero, claro, no puede cuestionar la razón en un momento en que la razón está siendo cuestionada desde la deconstrucción y llega a nuestras vidas con todas las tonterías de lo políticamente correcto, los argumentos no existen, solo hay consignas emotivas, etcétera, ¿no? Entonces hay que reivindicar la razón, claro, en esta deriva en la que se encuentra el pensamiento occidental. Entonces yo creo que si él hubiese ajustado más
a ideología política, no sé, tendría una recepción mucho mayor, porque ya la terminología que él usa, que evidentemente aquellos que lo conocen a fondo, y tú lo has explicado perfectamente, todos entendemos lo que él entiende por conservadurismo, lo que él entiende por razón, etcétera, ¿no? Pero esa misma terminología que usa, en este momento la veo un poco conflictiva, dada la situación en la que estamos, ¿no? Porque, bueno, lo de la verdad en la política, ya Ortega, en el primer número de Revista de Occidente, dice: nos ocuparemos del pensamiento y no queremos saber nada con la política, porque la política nunca busca la verdad. Y eso lo estamos descubriendo. O sea, la verdad de los supuestos, de las supuestas utopías sociales, en realidad lo que ocultan es la voluntad de poder. De ser posible, desembocan en poderes totalitarios, ¿no? Entonces, es solo eso, que lo veo un autor muy interesante, pero que la terminología que usa a lo mejor es muy comprensible en la tradición anglosajona, pero a un nivel más amplio la veo un poco conflictiva. Nada más, gracias. Bueno, si puedo responder, yo le diría que Oxford es muy claro. A lo mejor el que no ha sido claro he sido yo, ¿no? Porque él identifica muy claramente, ¿no?, razón y racionalismo con estilo ideológico de política. Es decir, no está en contra de lo razonable, sino que él critica el estilo de política que construye un mundo con una lógica y una racionalidad al margen de la experiencia. Por ejemplo, yo descubro que el secreto de la historia y de la marcha de la historia es la lucha de clases, y en torno a esa verdad construyo todo un edificio orientado a transformar la humanidad de manera radical. Eso sería básicamente. Él no rechaza la racionalidad o la lógica o la coherencia, lo que invita es a buscar esa racionalidad en lo presente, no a imponerle al presente una racionalidad ajena a ella misma, ¿no? Esa sería la cuestión. Por eso él utiliza racionalismo en la política, no dice la concreción más perfecta es el estilo ideológico, la persona ideologizada, la que ha asumido unas ideas, hace bandera de ellas, pero no las ha contrastado con la realidad, no las ha matizado con la realidad, ¿no? De hecho, no sé si lo he dicho al principio, precisamente porque la crítica de la razón le trajo muchos problemas, hay unas cartas muy interesantes con Popper, porque Popper le dice: usted está criticando la racionalidad, y la racionalidad es lo que va a salvar Occidente, y es el fundamento de la civilización. Y él dice: no, es que es la racionalidad al margen de la realidad lo que yo critico, ¿no? La racionalidad interna de la historia, de las tradiciones, de los hábitos, de las costumbres, es lo que yo considero que nos va a salvar del tipo de política ideológica. Y de hecho él termina, en vez de utilizando el concepto de razón, inteligencia, para hacerlo más. De todas formas, es un autor muy sofisticado que al contacto, ¿no?, con el lenguaje habitual del día a día a veces puede llevar a profundas confusiones. Un poco como pasaba con Ángel Rivero cuando hablaba de Isaiah Berlin, que decía: tengo que explicar siempre que el concepto negativo de libertad es el bueno, pero claro, es que concepto negativo, sobre todo para los alumnos que se vuelven locos, ¿no? O sea, concepto negativo es el bueno, esto no es posible, ¿no? Entonces, claro, llegas ahí y les dices, un autor que viene a decirte que la razón y el racionalismo no son buenos, pero ¿cómo no van a ser buenos si nos han enseñado que la razón es la luz frente al oscurantismo? Esto me cuesta entenderlo, ¿no? Hay que ir un poquito más adelante y luego ya uno se encuentra, una vez encuentra su lógica de pensamiento, ya se tranquiliza y entra en el edificio de su filosofía con mayor tranquilidad, ¿no?, y con menos reparo. Oye, muchísimas gracias. Bueno, sí que gracias. No, muy rápidamente, ¿crees que en este momento de confusión ideológica, moral, política y tal, Oxford tendría algo que aportar? Hombre, no lo sé. En esto sería... Bueno, no sé qué podría aportar Oxford. Lo que a mí me parece... Claro, Oxford está muy bien para, por ejemplo, para los que no nos gusta vivir condenados al activismo constante, ¿no? Es un pensador que coloca la política
a mi juicio, en un justo medio que coloca la felicidad en otros lugares y que en ese sentido sirve para redimensionar la importancia de la política. Y también me parece un autor muy interesante que sirve también para redimensionar la importancia de las ideologías en la vida política, para tomarnos también a veces un poco menos en serio, ¿no? la actividad política sin quitarle importancia por ello, ¿no? Y porque también me parece, claro, que un sano escepticismo en la política es muy bueno. Es decir, la idea de que, bueno, se puede discutir si hay verdades o no, ¿no? Alguien, desde un punto de vista más creyente, desde el punto de vista religioso o ideológico, puede escocerle mucho una filosofía política que aparece en la historia diciendo no hay verdades absolutas. Pero lo que hay que entender que está diciendo es que una cosa son tus verdades, pero el problema es cuando alguien trata de hacer de una verdad el centro de la política y construir en torno a ella un sistema que racionaliza todo, con lo cual expulsa directamente a quien no está acorde con ello, ¿no? Yo creo que todo este tipo de prevenciones son autores, como decía al principio, que escriben después del desastre de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo de resaca ideológica absoluta. Estamos en el momento del fin de la ideología de Daniel Bell, que en el fondo está diciendo lo mismo, ¿no? No es que la ideología no sea buena, lo que es malo es creer que la ideología es un sustituto de la religión en el mundo y por lo tanto que la salvación es cosa de este mundo. Todos piensan más o menos en esa lógica y cada uno lo expresa. Yo creo que en ese sentido es una lectura que siempre suma. Ahora, si uno busca a un autor sistemático, normativista, alguien que da una solución a los problemas del mundo, no la encuentra porque los problemas del mundo pues, son complicados, son complejos y evidentemente pues, la política no tiene solución para todo. La política aparece con un perfil muy hobbesiano, es mantener el orden y evitar que se quiebre la paz, que es una cosa muy frágil. Y esto escrito en el 48, el 50, el 52, tiene un significado muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por el seminario sobre Oxshott. Muchísimas gracias, Irene, por tu presentación y por acudir a la llamada de la Fundación Civismo. Hoy, precisamente, frente a todas las alertas, hemos decidido conservar este seminario frente a múltiples tentaciones de no mantenerlo, y creo que ha sido un gran acierto porque nos ha permitido conocer más de cerca la figura de Oxshott y una política más tranquila. Quería daros dos avisos antes de despedir o de concluir. El primero es que este seminario y el conjunto del ciclo de seminario que hemos ido haciendo se puede recuperar a través de nuestra web, a través de nuestro canal de YouTube, y también de la mayoría de ellos hay un paper que puede dar más soporte a las ideas que aquí se han expresado, ¿no? También invitaros la próxima semana, el próximo lunes, tenemos una sesión del ciclo de opinión pública con Manuel Arias Maldonado, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, en la sede de la Fundación Civismo, en Paseo de la Habana 24, para hablar de opinión pública. Y también recordaros que a la salida tenéis unos libros que son de libre disposición, o sea, podéis llevaros uno o varios, o sea, no se os mirará mal si no habéis completado aún la colección. Y el próximo seminario de este ciclo será ya después de Semana Santa, el 9 de mayo, con Nuria González, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Es el 9 de mayo, Día de Europa, y hablaremos de los contrapoderes en la Unión Europea. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias de nuevo, Jorge, por este seminario y Irene por presentarlo. Muchas gracias.